16, Hechos capítulo 16, versículo 16. Vimos un poco acerca de Lidia la semana pasada. Hablamos de cómo Lidia fue la primer mujer en Europa que es salva. No la primer gentil, porque el primer gentil fue Cornelio, allá en Hechos capítulo 10. Pero ahora estamos en Hechos 16. Lidia ha sido salva y vamos a ver desde el versículo 16. Hechos capítulo 16, vamos a ver del versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 24. Hechos 16, del 16 al 24. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la Biblia: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Todos, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, y cada historia que vemos en tu palabra, en la Biblia, es para que nosotros podamos no solamente aprender, pero poner en práctica. Te pedimos que nos ayudes a entender esta iglesia aquí en Filipo, lo importante de que fue esta iglesia en el área de Macedonia y cómo estas primeras personas fueron salvas a causa de que Pablo estuvo dispuesto a seguir ese mandamiento de Dios para llegar a Macedonia y alcanzar a los perdidos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a los perdidos. Bendice este estudio bíblico de esta noche. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios entonces que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha seguía a Pablo por donde quiera que Pablo iba, y cada ratito estaba ella diciendo enfrente de todas las demás personas, decía ella: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Por qué decía esto? Porque cuando esta muchacha estaba endemoniada y estaba dando crédito, el diablo sabe cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Y esta muchacha estaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hace muchos años recuerdo que hablamos a una muchacha endemoniada, y una de las cosas que esta muchacha decía de mí con una voz un poquito media gruesa, decía: tú eres bueno. Y yo pensaba, si tú me conocieras no dirías esas cosas. Yo lo que estaba esperando que dijera: tú eres salvo, para asegurarme que soy salvo, pero yo sé que soy salvo. Pero esta muchacha decía: tú eres bueno. Y gracias a Dios esta muchacha fue salva. Esta muchacha que está aquí en Hechos capítulo 16, Pablo se voltea y habla con ella y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo. Y está hablando al espíritu.
al demonio, le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y esta fue la causa de que los amos, dice ahí en el versículo 19, perdieron la esperanza de su ganancia. Se enojaron. Había una ganancia, había quienes usaban a esta muchacha para sacarle dinero, para usar a esta jovencita para sus propios fines y para sus propios males. ¿Qué tan parecido es esto con lo que hoy en día encontramos? Encontramos trata de personas, jovencitas y aún jóvenes que están siendo secuestrados y están siendo usados para prostituirse, y hay gente que los usa para tener ganancia. No solamente eso, pero el diablo no quiere que las personas sean salvas, y su esperanza de estas personas era diferente a la esperanza de los cristianos. ¿Cuál es la esperanza de los cristianos? La esperanza de los cristianos es que sabemos que cuando nosotros vamos a morir, muramos, sabemos que tenemos vida eterna porque Cristo vive en mí. Pero la esperanza de ellos no era una esperanza espiritual. La esperanza de ellos era una esperanza monetaria. Era una esperanza de decir: esto me trae ganancia. Y cuando Pablo y Silas hablaron con esta muchacha y salió el espíritu, ellos no se pusieron contentos, ellos se enojaron. ¿Y cuánta gente hay que cuando les hablamos de Cristo se enojan porque ahora han dejado la borrachera? Se enojan porque ahora han dejado el vicio. Se enojan porque ahora son cristianos. Pero lo importante aquí es que Pablo y Silas hablaron, y esta muchacha, yo creo personalmente, no solamente salió este demonio, pero fue salva. Y entonces los tomaron y los metieron a la cárcel. Y ahí comienza esta historia del carcelero de Filipo. Pero quiero aquí mencionar algunas cosas acerca de esta iglesia ahí en Filipo. Una de las cosas que vemos interesantes, hablamos la semana pasada de lo interesante que era esta ciudad. Habíamos visto que estaba compuesta por soldados romanos. Vean lo que dice ahí en el versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. No dijeron ellos, somos judíos. No había muchos judíos en esta ciudad. Era una ciudad romana que se componía principalmente de soldados romanos. Y otra cosa característica que podemos ver es que cuando los detienen, no inmediatamente los empiezan a golpear, sino que van para tratar de hacer todo en orden. Tenían estas leyes, los romanos conocemos las leyes romanas que hasta nuestros días nosotros estamos siguiendo. En ese entonces eran bien organizados y los habían detenido y los meten a la cárcel. Meten a Pablo, meten a Silas ahí en la cárcel. Hay algunos acontecimientos destacables que ocurren durante este viaje de Pablo. Principalmente tres. El primero es que Lidia se convierte, como lo vimos la semana pasada. El segundo es que esta muchacha con este espíritu de adivinación que está siguiendo a Pablo y a Silas, finalmente Pablo, en el nombre de Jesucristo, saca a este demonio. Tercero, vemos el acontecimiento del carcelero de Filipo, que fue salvo y que a través del testimonio de Pablo y de Silas, él se iba a matar, pero después dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esos tres acontecimientos. Además de estos acontecimientos, podemos darnos cuenta de algunas cosas características de la iglesia de Filipo. La primera característica es esta: Filipo, esta iglesia, enfrentó mucha persecución.
Son las siguientes 6, 7 cosas que vamos a ver rápidamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 1 dice la Biblia: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿en dónde? En Filipos. Como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, ciertamente hubo oposición de Pablo para poder presentar el evangelio en esa ciudad. Pero esta iglesia o esta pequeña iglesia en sí tuvo oposición desde el principio también. Era una iglesia que enfrentó mucha persecución. Vean también ahí en el capítulo 2, versículo 15, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 y 16. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para que gente sea salva? Dice acá, tenemos que ir y hablarles. Tenemos que ir a hablar a los gentiles y a los que no son gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son judíos. Tenemos que hablar tanto a judíos y a aquellos que no son judíos. Pero siempre va a haber alguien que se va a oponer. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Era un lugar de oposición, pero también un lugar en donde hubo mucha persecución. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Dice la Biblia que cuando nosotros, o el siervo del Señor, y el siervo del Señor no solamente está hablando acerca de quien ya es siervo del Señor como pastor, pero para haber llegado a pastor tenía que haber ciertas características. Dice acá, no debemos de ser contenciosos. Una persona contenciosa es una persona que le gusta a pelearse en todo momento, en todo tiempo. Pero dice la Biblia, tienes que ser manso o tener mansedumbre. ¿Para qué? Para corregir a los que se oponen con mansedumbre, para que de esa manera quizás se arrepientan y puedan conocer la verdad. No podemos ir a este mundo y regañar a todo el mundo y decirles: ¿por qué haces esto? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué te vistes así? Te vas a ir al infierno. No podemos juzgar inmediatamente o hablar a las personas que ni siquiera han conocido la luz del evangelio. Tenemos nosotros que tener mansedumbre. Esta iglesia era una iglesia que padecía persecución. 2 Corintios capítulo 8, vean lo que dice ahí, 2 Corintios capítulo 8, en el versículo 1 y 2, vamos a estar aquí viendo estos versículos. 2 Corintios 8, 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Había diferentes iglesias en el área de Macedonia. ¿Se acuerdan del hombre Hechos 16 que dice: ven y ayúdanos? Fue de Macedonia, llegaron a Filipo, empezaron una iglesia, y estas iglesias de Macedonia, entre ellas esta de Filipo, dice en el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Vemos entonces que esta era una iglesia que estaba pasando persecución
y tribulación. Número 2, ¿qué otra cosa característica vemos de esta iglesia? Eran pobres. Era una iglesia no solamente pobre, era una iglesia extremadamente pobre. Creo que fue hace 2 semanas que vino el hermano Isaac y nos estaba contando, no sé si lo dijo aquí en la iglesia, pero nos estaba contando que él antes estaba en una iglesia muy grande y en esta iglesia muy grande apoyaban a muy pocos misioneros. Y ahora la iglesia de donde es él, de donde sale él, ahí en, ¿cómo se llama? Saliendo de Monterrey. Hubo un disturbio hoy en la cárcel, ¿cómo se llama ese lugar? Cadereyta. Ahí en Cadereyta, es una iglesia de 20, 30 personas y están apoyando, creo que dijo, como a 20 misioneros. Y qué bendición, aquellas iglesias pequeñas que tienen un corazón para apoyar a misiones. En unos cuantos días más vamos a tener nuestra conferencia de misiones. Y como esta iglesia, pudiéramos decir, ay pastor, es que no tenemos dinero. Esta iglesia era una iglesia pobre. Dice la Biblia, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué es lo que me hace rico? Lo que me hace rico es mi generosidad. Mi generosidad para que, en este caso, enviaban dinero a Pablo para que Pablo pudiera continuar con la obra misionera. Primero, era una iglesia que sufría persecución. Segundo, eran pobres, extremadamente pobres, pero estaban siendo usados por Dios. Muchas veces quizás necesitamos un poquito de persecución para darnos cuenta de la importancia que es predicar el evangelio. Hace años, recuerdo estando en el Instituto Bíblico, llegó un joven de Rusia al Instituto Bíblico. Y para él era algo increíble que el evangelio podía ser predicado, que podíamos salir y ganar y evangelizar y hablarle a la gente de Cristo. Cuando él entró a un 7-Eleven o a un Walmart por primera vez, él se quedaba impresionado por la cantidad de productos y cosas que había en un refrigerador. Allá nada más era o coca o perestroika, pero ahora ya eran cientos de tipos de diferentes bebidas que uno podía tomar ahí del refrigerador. Pero algo que sí le impresionaba mucho es que era un país libre y podíamos predicar. Pero también algo que veía él diferente era que no había esa pasión por predicar el evangelio como allá en Rusia lo había. Pero bueno, gracias a Dios por el país que nosotros tenemos. Yo creo que no vamos a tener quizás esta libertad por mucho tiempo. Quizás nos estamos quedando dormidos en nuestros laureles, yo no sé, pero yo creo que debemos de hacer más. Otra característica de esta iglesia, la iglesia de Filipo, era que ellos enviaban una ofrenda misionera a Pablo en varias ocasiones. Ellos enviaron una ofrenda misionera para Pablo en varias ocasiones. Filipenses, bueno, ya estamos ahí en 2 Corintios. Vean lo que dice capítulo 8, ahí, versículo 3 y 4. 2 Corintios 8, versículo 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. Aquí está hablando de la ofrenda misionera, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta iglesia quería apoyar a Pablo y Pablo quizás les dijo, pero no, está bien, ustedes no tienen que dar, Dios me está dando, Dios me está proveyendo. Y ellos otra vez le decían, pero Pablo, queremos apoyar, queremos mandar. Y Pablo quizás les decía que no. Y entonces con muchos ruegos
de participar en este privilegio. Hermanos, es un privilegio dar a la obra misionera. Estamos nosotros pasando nuestro país, no nosotros particularmente, pero nuestro país y en ciertas regiones, en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca, necesidad. Hace ratito estábamos hablando acerca de que hay personas con necesidad de construcción, han perdido sus casas. Yo no sabía, pero estaba escuchando una noticia en donde hay una colonia en la Ciudad de México, creo que le llaman la Colonia 13, la calle 13, en donde hay 100 familias en casas que les dieron, casas de la minita, que les dieron hace 32 años, durante el terremoto de 1985. ¿Cuántos se acuerdan de ese terremoto? ¿Cuántos todavía no nacían? Me pone triste. Pero en el terremoto del 85 hubo personas que salieron, el gobierno les dio esas casas y aún hay gente en esas casas. Es una ciudad abandonada y no tienen baños dentro de sus casitas, tienen que salir, formarse en baños comunales en donde les dan nada más una cubeta y es todo lo que tienen para bañarse. Hay una necesidad grande. Hay una necesidad grande y estamos escuchando a través de esta situación difícil en lugares en donde personas se han puesto de acuerdo para ayudar, bancos, instituciones, escuelas, iglesias. Yo creo que quizás la mayoría, al estar pagando en algún lugar, les dijeron: no quiero apoyar con 2, 3, 5, 10, 20 pesos. Ya apoyaron. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, tienen necesidad y queremos apoyar. Y no hay ningún problema. Gracias a Dios. Tenemos que tener un corazón para ser generosos y apoyar y ayudar al necesitado, y al mismo tiempo darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias porque estamos bien, porque la casita aguantó. Pero al mismo tiempo esta iglesia decía: nosotros queremos ayudar y apoyar. Y le decían a Pablo: nosotros queremos participar, porque es un privilegio participar de esta ofrenda misionera. Entonces, esa era otra característica. No solamente eran pobres, pero querían participar. Dice ahí: abundaron en riquezas de su generosidad. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses 4, 15. No se pierdan de Filipenses, porque regresamos una y otra vez. Dice: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, porque Filipo estaba en esa región de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. De tal manera que esta era una iglesia que envió a la obra misionera no solamente una vez. Y gloria a Dios que podemos ayudar una vez. La semana pasada ayudamos a 2 pastores porque sus casas se cuartearon. Y uno de los pastores ahora está construyendo un nuevo cuarto. Una iglesia en México les está ayudando con el material y están construyendo una casita, y les mandamos a ellos, también a un pastor allá en Oaxaca les mandamos. Pero gracias a Dios entró un poquito más de dinero, y en esta semana, yo creo fin de semana, vamos a enviarles otro poquito más para poder ayudarles. Pero qué bendición pudiera ser que no solamente una vez ya nos olvidamos, pero que podamos mandar una y otra vez. Esta iglesia no se olvidó de Pablo. Ellos mandaron una y otra vez. ¿Por qué? Porque querían la bendición de Dios. Otra característica de esta iglesia era que los cristianos de aquí, de esta iglesia de Filipo, eran una iglesia favorita de Pablo. Lo mencionamos la vez pasada, pero vamos a ver los versículos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Dice ahí:
Por tanto, como dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ahora es más fácil amar a alguien que nos obedece, amén. Cuando nuestros hijos se portan mal, tenemos que decir, ok, ven para acá, te amo, pero porque te amo te voy a dar con la varita, como dice la Biblia, no abuso, pero 2, 3. Pero también es más fácil amar a aquellos que nos obedecen. Y Pablo amaba a esta iglesia. Vean lo que dice Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, ¿qué? Amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Tenemos nosotros esta iglesia, que era una iglesia que Pablo era una de sus favoritas. No tenemos que tener favoritos, pero cuando Pablo escribía a la iglesia de Corinto, era una iglesia que conocemos, era una iglesia carnal. La iglesia de Filipo no era tan carnal, era una iglesia amada, era una iglesia amada. Otra cosa que podemos encontrar en esta iglesia de Filipo, número 5, es que Pablo no tenía nada crítico que decir al respecto de esta iglesia. Qué bendición sería si nadie tiene nada que decir contra mí. Dice la Biblia que el papá de Juan y su mamá eran el sacerdote, ya se me fue su nombre, a ver si alguien me puede ayudar, Zacarías, a su esposa Elizabeth. Dice la Biblia que eran irreprensibles, de tal manera que no había algo que ellos podían decir contra él. Estaba hablando con un pastor al día de ayer. Tengo la bendición, gracias a Dios, de hablar con varios pastores, porque me gusta mucho el chisme, amén. Pero estaba hablando con un pastor el día de ayer, y este pastor me estaba diciendo que una familia, le pregunté a este pastor acerca de esta familia, no aquí en México, en Estados Unidos, le pregunté, oiga pastor, ¿y esta familia? Y yo le dije, cuando hablé con el hermano, la hermana, me parece que el hermano dirige la música, la hermana se ve una buena hermana y es una buena familia, ¿verdad, pastor? Dice, no, dice, son los que más problemas me dan en la iglesia. ¿Cómo? Dice, sí, pastor, son los que más problemas me dan. Están levantando falsos contra mí, están diciendo cosas contra mí, están hablando cosas que no son verdad contra mí. Me dijo, su hijo de ellos vino a mi oficina y me dijo, pastor, usted me cae mal. Y dice este pastor que le dijo, ok, está bien, pero vamos a alcanzar al mundo aun cuando yo te caiga mal. Vamos a trabajar, vamos a seguir adelante, vamos a ganar almas. Y este joven dijo, pero no me va a gritar. ¿Pero por qué te voy a gritar? Pero no me va a regañar. ¿Pero por qué te voy a regañar? Pero no me va a decir mis cosas. No, está bien, no te preocupes. Yo te voy a amar y voy a orar por ti. Y dice que eso fue hace un mes. Y ahora este joven está de su lado, de este pastor. Y dice, el beneficio que yo tengo a mi favor es que no hay nada que esta familia pueda decir contra mí. Y por eso es muy importante el testimonio. Tenemos que guardar un buen testimonio. Y tenemos que orar a Dios, decirle, Señor, ayúdame a ser irreprensible. Esta iglesia no había alguna cosa fuerte, pero sí había algunas cosas que Pablo quería recordarles. Vamos a ver cuáles son. Primera, que se comportaran. A veces que quizás los hermanos dentro de la iglesia no van a ser, como dice allá, creo que era 1 Corintios 5, se oye que hay alguno de entre vosotros que aún tiene la mujer de su padre.
¡Wow! Ni se oye allá entre los gentiles. No escribió eso Pablo aquí a esta iglesia de Filipo. Pero sí les dijo, miren, Filipenses 1:27, vean lo que dice ahí. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Pablo está escribiendo a esta iglesia y les dice, compórtense como es digno, como un recordatorio a esta iglesia. Otra cosa que escribe Pablo era, completen mi gozo. Filipenses 2:1. Vean lo que dice ahí, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué egoístas somos muchas veces. Queremos primero y buscamos y miramos como dice acá, lo mío propio. Yo soy más importante. Pero dice Pablo, no, también ve por lo de los demás. Considera a los demás como superior a ti mismo. Tenemos nosotros que tener a los demás como superiores. Yo no soy superior. Temo de que si alguien me hace algo, bueno, es que es superior. Debo de completar ese gozo hacia Dios, sintiendo una misma cosa, teniendo amor, unánimes. Entonces, Pablo no encontró una crítica, pero encuentra tres cosas. La primera, que se comporten; la segunda, que completen su gozo; y la tercera, que tengan comunión. Vean Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No era toda la iglesia, por decirlo así, pero había ahí unas hermanitas, porque las hermanitas son las que de repente son las que tienen más pique. Un hombre a lo mejor se enoja y se olvida el día de mañana. Alguien me platicó algo que sucedió aquí en la iglesia hace una semana o 2 semanas. Y entre 2 hermanos, no voy a decir quiénes, pero al siguiente día se les olvidó. Pero a las hermanas pasa algo. Pueden pasar días y semanas y meses. Pero gracias a Dios, porque hubo alguien como Pablo que habló y les dijo, ok, Evodia, Síntique, arreglen las cosas, sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Hay que ser de un mismo sentir en el Señor. Y otra cosa acerca de esta iglesia. Y no era la iglesia en sí, pero la ciudad de Filipo. Era que estaban orgullosos de ser romanos. Ya lo leímos allá en Hechos capítulo 16. Estaban orgullosos de ser romanos. Debido a que era una colonia romana, y esta colonia se forma allá por el año 42 antes de Cristo, de Roma recibe muchos derechos. Ellos tenían una ciudadanía romana, tenían esto que eran los impuestos, se les permitía ser dueños de sus propiedades, se les permitía comprar y vender terrenos, hablaban griego, aunque el idioma oficial en esta ciudad era el latín. Pablo, cuando vemos ahí en Hechos capítulo 16, Pablo le saca el demonio a esta muchacha
ellos se enojan, los traen con las autoridades y les dice, es que están tratando de cambiar nuestras costumbres. Nosotros somos romanos. Muchas veces encontramos que hay un orgullo más grande en las personas, un orgullo a veces hasta un demográfico que les va a impedir aceptar el ser salvos y tener ahora una diferente, entre comillas, ¿cómo le podríamos llamar? Ciudadanía. Porque dice Pablo, vean lo que dice Filipenses capítulo 3 en el versículo 20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ¿qué? Ciudadanía está en los cielos. Ellos se jactaban de ser, nosotros somos romanos, nosotros tenemos derechos, tenemos leyes, tenemos esto. Y uno puede llegar a estar orgulloso por su demografía, su ciudad, sus raíces, que les puede impedir la salvación. Me han preguntado varios, ¿por qué será que aquí en esta colonia, estando en la misma ciudad, por qué será que en esta colonia parece que es más difícil el evangelio? Es por la demografía, tiene que ver muchas cosas, las costumbres de esa región, el tipo de personas que hay, por ejemplo, cuando nosotros fuimos aquí al centro, estábamos un poquito más hacia el centro y visitamos y tocamos puertas, aproximadamente fueron 40 cuadras hacia allá, 40 cuadras hacia acá, 4 por 4, 16, tenemos 1600 cuadras que visitamos, 1600. Y de ahí a lo mejor salieron como 4 o 5 salvos en el centro. No sé si se acuerdan, hace muchos años. No había nadie que quería aceptar, nadie. Por el lugar, por la región. Y muchas veces el lugar y la región me va a impedir ser salvo. Si vamos a Arabia Saudita y les quieres predicar, no van a querer ser salvos. Si vas a China y les quieres predicar, no van a querer ser salvos. Si vas a Nepal y les quieres predicar, te meten a la cárcel y no van a querer ser salvos. Hay algunos lugares en donde la gente va a ser más fácil quizás, hay algunos lugares donde no va a ser tan fácil. Pero Pablo les está recordando a ellos, no es más importante su ciudadanía romana, es más importante la ciudadanía que tenemos en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta iglesia de Filipo era una iglesia única en todos los sentidos, una iglesia que amaba al Señor, una iglesia que daba misiones, una iglesia que amaba a Pablo, una iglesia que tenía un trasfondo en el cual ellos pudieran haber estado orgullosos y decir, pero somos de Filipo, pero cambiaron su ciudadanía a la ciudadanía celestial. No así con Grecia, cuando Pablo predicó ahí. Fue muy difícil y muy poquitos fueron salvos. No así como dice allá la Biblia, Corazín y otro lugar en donde la gente rechazó aún al Señor Jesucristo y no quisieron aceptarlo. Hay que darle gracias a Dios de que aún quizás por mi trasfondo, por mis tradiciones, mi demografía, mi cultura, mi ciudadanía, mi pueblito, vaya, sea lo que sea, las tradiciones que tenía antes, hay que darle gracias a Dios porque fui salvo. Amén, porque fuimos salvos. Ok, vamos a terminar ahí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque aún a pesar de donde hemos nacido, y gracias Señor porque aún nuestro país, la predicación de tu palabra puede ser abierta y en las calles y Señor, te damos gracias, pero te damos gracias también porque nos has salvado. Te damos gracias porque ahora nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial, de donde esperamos tu segunda venida. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aprender de esta iglesia,
que podamos ser una iglesia que te ame, una iglesia que quiera ver gente salva, una iglesia que aprenda a obedecer y a ser amada por ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por Pablo y cómo él obedeció a esta visión celestial para ir tras los de Macedonia. Y así con ojos cerrados y el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche, en esta tarde, en esta noche, que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. Dios me ha hablado, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, toma unos momentos y dígale al Señor: Señor, ayúdame a hacer una iglesia como esta iglesia de Filipo. Ayúdame, Señor, a amar las almas. Ayúdame, Señor, a que mi pasado, quizás mi trasfondo, no sea lo que me impida servirte más a ti y hacer más por tu obra. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he aceptado a Cristo, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así que dijera: pastor, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva, yo quiero entregar mi vida a Cristo el día de hoy y quiero pedirle a Cristo salvación y vida eterna. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Siga ahí orando, pídale al Señor, dígale al Señor: Señor, ayúdame, Señor, a que pueda, aún a través de persecución, poder ser quizás, y aún a pesar de persecución y pobreza, ser generoso con aquellas personas que más lo necesitan. Y lo que más necesitan es la salvación de Cristo, la salvación de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias por recordarnos que la ciudadanía que nosotros tenemos no es una ciudadanía aún mexicana, aunque amamos nuestro país, pero es una ciudadanía celestial. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir alcanzando las almas. Danos un corazón como esta iglesia de Filipo. Bendice cada decisión, bendice lo que vamos a estar viendo en estas siguientes semanas de esta epístola a los filipenses. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.